Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, le doy gracias a Dios Padre por medio de Cristo y a nuestro Rey, que me estén permitiendo un día más, a pesar de la oposición, a pesar de los que nos persiguen, a pesar de los que nos señalan y nos juzgan. El Padre nos dijo: yo los voy a consolar para que ustedes consuelen y lleven consuelo. Así que le doy gracias a mi Padre por un bendito día más, que me da la fuerza para no desmayar y seguir con este bendito ministerio, que es el trampolín para ir a la vida eterna. Así que me pongo a los pies, a todos los mansos, a todos los que verdaderamente han sido sanados del pasado, a todos los que han sido sanados de todos esos pecados que nos agobiaban antes de ser cristianos y que han tomado la cruz de Cristo. Así me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a comenzar el versículo 8. A todos los que están dando un seguimiento, a los suscriptores, a México, Estados Unidos, Perú, Colombia, España, Brasil, a todos los que están dando un seguimiento, he orado y le he pedido al Padre y por todos los cristianos a nivel mundial. Así que ya vimos la muerte de Esteban. Recordemos que vimos algo muy importante, benditos hermanos, el fruto en un siervo que dice conocer a Dios y en un siervo santo que cargó con la cruz de Cristo y que murió al mundo como Esteban. Y la oposición, el enemigo, a lo que nos estamos enfrentando, a esta batalla, a los que somos siervos, porque como yo le decía desde un principio, o más bien la palabra de Dios nos los enseña así, cuando yo soy llamado, pues la batalla está en que la bendita palabra me va enseñando a salir del mundo, me va enseñando a sacrificar. Hay flechas incendiarias, hay oposición también, para que me hagan dudar, para que regrese yo atrás. Pero si tuve fe y alcancé la estatura del varón perfecto, entonces estamos viendo la batalla por predicar a Cristo Jesús, por predicar la verdad, por predicar que este pacto es de perfección, por predicar a Cristo con los impíos y los inicuos, lo que estamos viendo. Así que en el 8:1 dice la bendita palabra: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Ahora, después de la muerte de Esteban, que ya vimos que Saulo consentía cuando pusieron la ropa de Esteban a los pies de Saulo, y consentía, bueno, el mismo Saulo aquí lo dice que es Pablo, que más adelante Cristo Jesús lo llama, y vamos a ver el llamamiento de Cristo Jesús que le da a Pablo de Tarso, a Saulo. Y Saulo consentía en su muerte de Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia de Cristo, obviamente, que estaba en Jerusalén, porque recordemos que la iglesia se estaba extendiendo, que el mandamiento de Dios era ir a todas las naciones, y se estaba extendiendo, pero en Jerusalén, que estaban principalmente la mayoría de los sumos sacerdotes, y ahí era donde subían todas las aldeas colindantes a Jerusalén, y aprovechaban estos para predicar primeramente al pueblo, como Jesús dijo: primeramente vino a los suyos. Y yo he dicho siempre, Dios es un Dios justo, porque Cristo Jesús vino primeramente a este pueblo. También los discípulos, Pablo, después que se convierte, Pedro, Juan, predicaban a este pueblo, y Dios lo permitió así
porque fue el pueblo que Dios escogió desde que entró el pecado al mundo para que nos viniera toda esta bendición. Por medio de ese pueblo viene nuestro Señor Jesucristo, nacido en carne. Por medio de ese pueblo vienen los profetas, viene toda la historia como una plataforma y como una sombra para que viniera lo verdadero. A Dios les confió a ese pueblo el Evangelio para que se expandiera. Entonces, era justo. Es por eso que en aquel entonces había una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, predicando la palabra, la iglesia de Cristo Jesús. Y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que la persecución no es, eso grábeselo siempre, porque a mí hasta ahorita no me han perseguido los católicos, no me han perseguido los de otra religión y los incrédulos, sino que yo siempre he tenido persecución por los mismos que creen conocer a Dios, por los mismos que utilizan las escrituras, pero que no quieren cargar con la cruz y que están en pecado, que no quisieron creer en nuestro Señor Jesucristo. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, hoy, proféticamente, lo que Dios preparaba desde aquel entonces para nuestros tiempos, hoy, creer en Jesucristo es creer que cuando Cristo Jesús bajó, dijo que el pacto era una muerte, era la cruz, era un sacrificio total a todo el mundo. Eso ya lo he venido diciendo y muchos son incrédulos. Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, también, aparte de la Biblia, hay libros, enciclopedias de historia que todavía se encuentran en algunos museos. Todavía hay historia viva de la persecución de los primeros cristianos, como 200, 150 años, 200 años después de Jesucristo, estaban escondidos en catacumbas en Roma, estaban escondidos en cuevas, porque siempre hubo gran persecución. Recordemos a los que han dado un seguimiento, que vimos en Hebreos, que muchos fueron aserrados, muchos fueron espectáculo a la humanidad, y recuerde que siempre la iglesia que creía conocer a Dios, como lo estamos viendo, son los que perseguían. O sea, nuestra lucha el día de hoy es contra Satanás y contra su iglesia, que bíblicamente no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que se autodice cristiano tiene a Dios, como lo hemos venido viendo, sino el que está en la cruz, sino el que cumple con el pacto. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, ¿qué pasó con los llamados cristianos que rechazaron la cruz y rechazaron el sacrificio? Les deja Dios un espíritu de estupor para que crean en la mentira, piensan que están en la verdad y se vuelven en contra de los que predicamos la verdad, diciéndonos legalistas, rechinando dientes, porque les decimos que nosotros sí hemos visto a Jesús, que tenemos al Padre, que tenemos el Espíritu, y claro que hay gran oposición. Es lo que estamos aprendiendo aquí. Ahora dice, en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y los mataban, como ya vimos, los encarcelaban, etc. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. En la persecución se esparcían, huían. Claro que ellos iban a cumplir. Ahora, vayamos meditando, porque esto viene desde Dios y Cristo Jesús. Dios mandó a su Hijo Cristo y la palabra dice que nos amó. ¿Cómo nos amó Cristo? Dando su vida y diciéndonos cuál es el camino. Y por ese amor lo crucificaron, blasfemaron, lo humillaron, lo señalaron, lo acusaron. De igual manera, estos hombres tenían el fruto del Espíritu Santo. No tenían un fruto de maldad, no tenían un fruto de engañar, sino lo único es que iban a tratar con la presencia de Dios, a que se arrepintieran y a estar o a tener más bien misericordia
de los que estaban, y a cambio de eso, a cambio de ese fruto que proviene de Dios, es lo que recibían. Por eso Jesús dijo que el mundo nos iba a aborrecer, que no nos maravilláramos que por hacer el bien nos iban a pagar con mal. Como alguna ocasión dijo Jesucristo cuando lo iban a prender: ¿por qué delito me persiguen? ¿Por qué vienen con mí a prenderme con palos y con espadas? Si yo siempre estuve sanando enfermos, siempre estuve ¿por qué obra vienen a darme este pago? Entonces, vamos viendo, porque yo también, bendito hermano y bendita hermana, ahora sí que cuando yo era impío, cuando yo era del mundo, mi misma familia, mis amigos me amaban, me abrazaban, pero ahora que estoy en la cruz de Cristo, hay oposición, sobre todo por los que se dicen cristianos, me siguen señalando, me siguen acusando. Bueno, entonces dice la bendita palabra: y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles, que perseveraban ahí, los apóstoles. Dice: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Ahora, hombres piadosos. Es muy importante porque bíblicamente la palabra piadoso, que es un fruto que viene en Pedro, también en un escalón, la fe, la piedad, es un fruto que hace el Espíritu Santo dentro de los que estamos en la cruz. La piedad es inclinar, que Dios por fe incline nuestros corazones a la cruz, a su camino, al otro lado del mundo. Y la palabra piadoso es santidad, es guardar los mandamientos de Dios mediante la fe y mediante su poder. Ahora, hombres piadosos, porque los otros, si fuera por los otros, los hubieran dejado ahí a que se pudrieran. ¿Por qué? Porque así viene una cita, una de muchas citas bíblicas en Apocalipsis. ¿Recuerda usted que todavía no se da este evento, pero que Dios profetiza de 2 testigos de Dios que van a profetizar durante 3 años y medio por los medios de comunicación? Y van a hacer llover, y van a hacer grandes señales, y van a dar el evangelio. Recuerde que la bendita profecía dice que los matan y que la gente se alegra, que estuvieron sus cadáveres 3 días ahí y la gente intercambiaba regalos. Este evento se va a dar, no tarda. Estos 2 testigos les van a hacer eso porque van a ser enviados para evangelizar, para dar la verdad cuando venga el anticristo y desenmascararlo. Entonces, claro que tenían que ser hombres piadosos los que fueran con Esteban, como también cuando nuestro Señor Jesucristo padeció en la cruz. Recordemos que fue un hombre piadoso y que el que fue a pedir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para que se lo dieran. Entonces, hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Gran llanto. Hay un versículo bíblico, si usted es cristiano y ha leído la Biblia, en Tesalonicenses, que nos habla de los hermanos y las hermanas que mueren en Cristo Jesús. Y dice así: y cuando Dios le pare el corazón a alguien, no se entristezcan como los que no tienen esperanza, porque ustedes saben que únicamente se fue a dormir. Pero no dice no lloren, nada más dice no se entristezcan como los que no tienen esperanza. No lloren, porque, pues bueno, antes de yo ser cristiano, cuando llegué a asistir a funerales de gente que no era cristiana, pues veía el llanto, veía cómo muchos se querían aventar a la hora de la sepultura, con el papá, con el hijo, con la esposa, y era un dolor muy grande. Ok, sí, nosotros también tenemos dolor, los cristianos, cuando Dios duerme a alguien, pero no como la tristeza que los que no tienen esperanza. Porque en sí yo sé que si un hermano como Esteban en Cristo Jesús lo matan por el evangelio, primeramente sé que grande va a ser su galardón, y también sé que algún día, si yo venzco, voy a estar en la vida eterna con ese hermano que mataron. Pero ¿por qué me entristezco? Bueno, pues
Es como si yo fuera ahorita al médico y me dijeran que me van a cortar un brazo o una pierna. Pues cómo no, el cuerpo de Cristo Jesús nos amamos, nos necesitamos. Esteban era un pilar, Esteban era un miembro del cuerpo de Cristo en el servicio que servía. Entonces, a mí me ha pasado muchas veces, ya sea por una muerte de un hermano físicamente que muere en santidad, o bien por el pecado, cómo se desestabiliza la obra y tenemos nuevamente que juntarnos a pedirle a Dios para que nos organicemos y ese hueco que faltó, taparlo con algún hermano. Entonces, es ahí, hacemos gran llanto por la falta, por extrañarlo, porque si nos amamos, ese es un amor genuino de Dios. Dice entonces, sea un gran llanto sobre él. Dice, y Saulo, que estamos viendo un hombre, recordemos que yo ya le dije la vez pasada sobre esta enseñanza, este hombre era un hombre que guardaba la ley como María, como José, como Tomás, era celoso, guardaba la ley, guardaba los mandamientos del primer pacto, a los pies de Gamaliel, recuerde, pero ¿cuál es la enseñanza? ¿Por qué nos deja Dios esa historia? Para saber, bendito hermano y bendita hermana, que por más que yo me sienta doctor de la ley, que por más que yo conozca la Biblia, sin el Espíritu Santo, siempre voy a estar en contra de Cristo, en contra de la cruz, en contra del pacto que trajo Cristo. Esa es la enseñanza. Sea la congregación, la denominación o la doctrina o el sobrenombre que tengan, no importa. Recordemos que todos los que están en la cruz hablamos una misma cosa y sentimos una misma cosa. Eso también ojalá que ya en todas las enseñanzas que Dios nos está permitiendo ver, usted que tiene hambre y medita, Dios ya se lo haya puesto en el corazón para poder entender más esto que estamos leyendo. Ahora, Saulo asolaba a la iglesia, asolaba. Aquí vamos a ver. Cada que la bendita palabra de Dios nos habla de sol, representa dos cosas, como el árbol, como el león, etc. Dos cosas. Representa a Cristo Jesús que nos alumbra el día, pero también representa a Satanás, el sol en un desierto que seca el agua, que seca toda hierba verde, que seca la tierra, en donde no hay lluvia, y el sol representa muchas veces a Satanás como asolar, como el que está en un desierto que no encuentra sombra, que muere de sed, que muere de hambre. Entonces, o somos instrumentos para llevar el agua, para ser árboles de sombra, o bien somos instrumentos de Satanás para asolar a la iglesia. ¿Y qué es asolar? Matar o convencerlos a que no prediquen en ese nombre, como ya vimos con Juan, con Pedro, que trataban de decirles que no predicaban en ese nombre, los trataban de asolar, trataban de quitarles el agua, que es la presencia de Dios, porque eso es lo que hace Satanás, ese es el trabajo de Satanás, dejarnos sin agua, dejarnos sedientos, dejarnos muertos otra vez en el desierto que es el mundo. Entonces, Saulo asolaba a la iglesia de Cristo Jesús. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Claro, vuelvo a repetir, Pablo lo hacía con un celo, pensando que estaba bien. Eso es en lo que tenemos que meditar, bendito hermano y bendita hermana. Eso es, claro que Pablo fue perdonado porque era celoso, pero nos está dando a entender Dios que los que no tienen el Espíritu Santo, los que no han tomado su cruz, los que no creen en Cristo Jesús, aunque sean doctores de la ley, aunque digan que saben toda la Biblia, como los también hoy en Jerusalén, la Jerusalén actual de hoy, en el 2023, en el mes de mayo,
hay ultraortodoxos, sí hay judíos que son maestros del Pentateuco, que sí se lo saben. La mayoría no, pero sí hay un grupo. Y ellos están en contra de la Iglesia de Cristo. Están en contra de los cristianos. No nos reconocen como pueblo de Dios. Ellos son muy celosos y piensan tener la verdad, que es lo peor del caso. También recordemos los que han seguido estas benditas enseñanzas de Romanos, Hebreos, de Gálatas, que los cristianos que pecaron y se jactan en la carne por tener una Biblia, por decir que son cristianos por fuera, pero por dentro no, recordemos que tienen el mismo fruto, porque no creyeron en Cristo, porque no creyeron en la cruz, no creyeron en el sacrificio, en el camino. Bueno, entonces tienen celo, pero no por Dios. ¿Sí? Dice en el versículo, sí, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, fíjense bien a lo que se dedicaba, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Ahora, Saulo, de cierta manera, estaba pecando sin darse cuenta, porque en los mandamientos no decía que nos dedicáramos a entrar por casa y arrastrarlos para llevarlos. Claro, él lo hacía porque no guardaban el Shabbat y él pensaba que transgredían ciertos cultos del primer pacto. Dice en el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y aquí también aprendemos algo muy importante. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía para dejar el pacto y para dejar el mandamiento que tenemos como obreros. Porque recordemos que Cristo Jesús y Dios nos vinieron a sanar y nos quitaron lo mudo, nos quitaron lo paralítico. Entonces no importa la persecución, no importaba la oposición, como alguna ocasión también Dios por medio de Pablo nos hizo saber, la palabra no está presa. Aunque haya oposición, aunque nos persigan, ok, si en este lugar hay oposición y Dios me permite esparcirme y llevarme a otro lado, pues voy a aprovechar en cualquier lugar en donde yo esté o en donde usted esté, si es un ministerio, ¿verdad? Que Satanás no me espante, que Satanás no me acobarde, porque no tenemos un espíritu de cobardía, somos soldados, somos guerreros. Entonces, como dijo Pedro, ¿verdad? También cuando lo amenazaron, si seguía predicando ese nombre que dijo, que es antes obedecer a los hombres o a Dios, porque nosotros tenemos el mandamiento de Dios. Recordemos que fueron sacados de la cárcel Juan y Pedro, y que les dijo el ángel, vayan, los acababan de aprender por predicar, vayan y entren otra vez a lanzar y prediquen y no callen. Entonces, es un pacto que tenemos y recordemos, los cobardes no van a entrar al reino de los cielos y aquí estamos aprendiendo mucho. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando a Cristo, anunciando este evangelio por el cual los estaban persiguiendo. Ahora, en todas estas regiones había oposición, como hoy también. A cualquier parte donde me mande Dios, si yo salgo huyendo de aquí, de la Ciudad de México, y salgo huyendo a otro lado, en otro lado también hay oposición, y en el planeta Tierra hay apostasía. En todo lugar vamos a encontrar siempre el fruto del adversario, el fruto del enemigo, para que trate de parar la obra de Dios. Dice en el 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Aquí aparece por primera vez en el libro de los Hechos un representante, un verdadero siervo de Dios llamado Felipe. Entonces, fíjese bien, entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria. Recordemos que estaban en Jerusalén y muchos descendieron, porque recuerde que Jerusalén estaba arriba, a otras aldeas. Entonces, Felipe fue a Samaria, que Samaria
Era una ciudad en los tiempos del Antiguo Testamento en donde un rey puesto por Dios, un rey en el tiempo de los reyes de hebreo, que Dios lo había puesto como gobernante, pues bueno, estaba en pecado y compró ese monte o ese cerro de Samaria, o esa ciudad de Samaria, ese monte, ¿verdad? ¿Y cuál fue el pecado que pasó en aquel entonces con este rey que permitió un yugo desigual? Cuando en el Antiguo Testamento, como una sombra, Dios había dicho que su pueblo no se podía unir con una parentela que no fuera de su simiente. O sea, no se podían unir con sirios, con filisteos, no se podían. Usted me va a decir, Salomón, Moisés, se unió con alguien que no era hebreo. ¿Qué pasó ahí? Recordemos que hay que meditar la palabra, porque yo le estoy dando una enseñanza. Recordemos que Moisés representa a Cristo y que Cristo Jesús vino por una mujer extranjera que éramos nosotros, ya profetizando Dios con historias vivas, que Cristo Jesús vino como la piedra angular a unir a dos pueblos. De igual manera, Salomón, de cierta manera, representa a Cristo Jesús cuando él toma por mujer a alguien que no era hebrea para profetizar. Pero bíblicamente Dios nos da a entender desde el Antiguo Testamento como Esaú, que pecó y se unió en yugo desigual, y luego también Salomón con las concubinas que tuvo. Entonces hubo pecado después. Entonces, muy importante, bendito hermano y bendita hermana, saber que hoy también el no unirse en yugo desigual es tener una comunión con los que no son cristianos. ¿Pero por qué le dije esto? A ver, por los de Samaria. Sí, entonces, en aquel entonces se juntaron y dieron sus hijos en matrimonio con mujeres que no eran del pueblo y hubo pecado. Entonces, recordemos que cuando Cristo Jesús vino, los fariseos, saduceos, el pueblo hebreo aborrecían a los samaritanos y los samaritanos también aborrecían los judíos porque decían que habían pecados y desde el Antiguo Testamento, y los samaritanos, ellos pensaban que tenían el favor de Dios por el pozo que estaba ahí de Jacobo y que lo tenían hasta la fecha donde llegó Cristo Jesús, una ocasión que iban a Galilea, de Jerusalén a Galilea, porque Samaria estaba en medio de lo que era Jerusalén, Galilea y luego, Samaria y luego Galilea, que de Jerusalén a Galilea hay más o menos como 90 y tantos kilómetros, Samaria estaba en medio. Recordemos que Jesús antes iba a pie a predicar el evangelio en toda esa zona. Entonces, alguna ocasión que Cristo Jesús pasaba por ahí, se encuentra una samaritana. Usted va a recordar en el evangelio que le pide un vaso de agua. Pero bueno, ahí la enseñanza ya la sabemos. Entonces, aquí está Samaria. Samaria, cuando la samaritana le dijo a Cristo Jesús, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí un vaso de agua, sabiendo que los judíos y los samaritanos son enemigos? Entonces, Cristo Jesús y estos hombres ya tenían el conocimiento de que la misericordia era para todos, que Cristo Jesús vino por pecadores, que no vino a juzgar, que vino a salvar, que no vino a juzgar, que se vino a sentar con pecadores. Bien, entonces Felipe sabía perfectamente bien, y bueno, aunque en Samaria ya tenían conocimiento algunos de Cristo por el evangelio de Cristo a la samaritana, porque la bendita palabra nos dice que mucha gente creyó y que le pedían a Cristo quedarse ahí. Bueno, pero no todos. Ahora dice, entonces, y la gente, pero entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Ahora, es muy importante porque las prédicas siempre deben de ser con el autor
y consumador de la fe, que es el primogénito y que es nuestro ejemplo a seguir. Y detrás de cada mandamiento, detrás de cada consejo, primeramente están los ejemplos de Cristo. Entonces, fue a predicar a Cristo, fue a predicar la cruz, fue a predicar el pacto a lo cual bajó nuestro Señor Jesucristo a reconciliarnos con Dios, que es la salvación. Y la gente unánime ahí en Samaria escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Recordemos, ya le había comentado yo, que aquí en el libro de los Hechos vamos a ver que estos hombres hacían señales porque Dios es justo y porque recordemos que primeramente vino al pueblo que Dios escogió, al primer pueblo que Dios lo utilizó en la carne, sin los beneficios y las riquezas que nosotros tenemos hoy mediante el sacrificio de Cristo, que eso fue un culto, que ellos no pudieron practicar la santidad ni llevar el evangelio, sino que este bendito pacto de perfección fue por medio de Cristo. Será justo que este primer pueblo que nos trajo como medio Dios todas estas cosas, era justo que ellos pudieran ver milagros físicos. Pero recuerde, hablando de nosotros, yo le hago hincapié, Cristo Jesús le dijo precisamente a este pueblo, bienaventurado el que va a creer sin ver, refiriéndose a los gentiles, por la fe, que le vuelvo a repetir. Yo no predico que un siervo de Dios no pueda tener hoy el don de poder sanar también en la carne, mediante la imposición de manos de los ancianos o de una iglesia, algún tumor, algún cáncer o alguna enfermedad. No, yo no me opongo a eso. Pero ya le he dicho yo, principalmente la sanación que nosotros buscamos no es tanto la del cuerpo, sino la del corazón. ¿Qué es? Porque la enfermedad del corazón es una enfermedad de muerte espiritual. Es una enfermedad horrible, el odio, la angustia, el temor, la culpa que no nos deja de tiempos pasados, etcétera. Bueno, entonces aquí Felipe hacía grandes maravillas, hacía, oyendo y viendo las señales que hacía, pero es muy importante aquí, la gente escuchaba atentamente el evangelio, escuchaba atentamente. No estaban los tiempos de apostasía, bendito hermano y bendita hermana. Ahora, lamentablemente, uno quiere predicar a Cristo, uno quiere predicar la cruz, uno quiere predicar la muerte y la gente se molesta, la gente no quiere escuchar, se va a que les rasquen el oído, en donde hay muchos que se dicen cristianos que son 300, 400, hasta 500 y miles en una iglesia, en otras podrá haber 50, 80, es porque les gusta no escuchar a Cristo. No, recordemos lo que dice en Gálatas, ¿verdad? Hay muchos que predican otro evangelio. No es que hay otro evangelio. Estábamos viendo también apenas el becerro de oro. Estábamos viendo el primer pueblo que le dijo a Aarón, haznos un becerro de oro. Que ya, yo espero que los que vayan dando un seguimiento puedan concordar con las enseñanzas que estoy dando. Pero en aquel entonces sí estaban atentamente y estaban cumpliendo un mandamiento que dice en Pedro, ¿verdad? Dice que escuchen atentamente la palabra como en lugar oscuro, la palabra profética, que la escuchemos atentamente hasta que el día enclarezca. Bueno, entonces, dice en el 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Bien, quiero hacer un hincapié aquí, un resumen aquí, porque el único que puede expulsar demonios y espíritus inmundos, que se les conoce como demonios, y se les conoce como los ángeles caídos que Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles de Dios, y hoy se conocen como espíritus inmundos o demonios.
Y la palabra espíritu inmundo es precisamente que estos seres dentro de un ser humano operan para llevarnos a lo que para Dios es inmundo, que es el mundo. Porque para Dios y para mí, que tengo el Espíritu Santo, y para Pablo y para muchos siervos, eso es basura, es inmundicia, es contaminación. O sea, ese es el trabajo de Satanás y de los demonios. Ahora, vuelvo a repetir, el único que puede expulsar demonios, el único que tiene autoridad es Dios y Cristo Jesús para expulsar demonios. Nada más. El catolicismo engaña a la gente diciendo que hay un padre, ¿verdad? Un sacerdote exorcista, que exorcista y que tiene la capacidad de expulsar demonios. No, el único que puede tener la capacidad, vuelvo a repetir, es Dios. Y si Dios está dentro de mí, hay un precio. Para que Dios y Cristo Jesús estén dentro de mí, hay un precio. ¿Cuál es el precio? La santidad. Recuerde que Cristo Jesús vino y murió y dio su sangre para limpiarnos de la inmundicia y de la contaminación y empezar una vida nueva y ya no volver a pecar. Entonces, los que tenemos el poder para que la gloria siempre sea de Dios y no de nosotros, así como cuando Juan y Pedro, que ya lo vimos en unas enseñanzas pasadas, levantaron al cojo y la gente se maravillaba y ellos dijeron, ¿por qué se maravillan? Que no somos nosotros. El que acaba de sanar a este cojo es al que ustedes crucificaron, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, recordemos que nosotros nada más somos instrumentos. Ahora, hay dos maneras de expulsar demonios. A los gentiles y a la gente que no es cristiana, bíblicamente yo le hablo, con bases bíblicas, y le vuelvo a repetir, cualquier duda, bendito hermano y bendita hermana, de las enseñanzas que Dios me pone en el corazón y que las resumo porque pues, estamos viendo el libro de los Hechos y no estamos profundizando esa enseñanza, ahí están mis contactos. Ahora, vuelvo a repetir, bíblicamente todos los que no son cristianos, todos los que no han entrado por la puerta del rey, todos están bajo el poder de Satanás. Todos. No hay un solo ser humano que no tenga demonios, bíblicamente hablando. Bíblicamente, claro. Hay 4 géneros de demonios de maldad. Por eso usted en los seres humanos ve que algunos sí son como Hitler, como los presidentes de Rusia que están en guerras de Ucrania, de Estados Unidos, ¿verdad? Y que tienen un fruto bélico, maligno, narcotraficantes, esos no tienen cualquier tipo de demonios. Y los que se dedican a trabajar, a que aparentemente son bonachones, no roban y eso, pues también tienen demonios, porque esos demonios los llevan a la inmundicia, al mundo. Pero hay géneros de maldad. Bueno, entonces, estaba explicando que hay 2 formas de expulsar demonios. Entonces, ese tipo de demonios que trae toda esa gente, solamente, fíjese bien lo que le voy a decir, ponga atención, yo no puedo imponerles manos y sacarle un espíritu inmundo a esa gente. No. Solamente Dios puede expulsar esos demonios por medio del Evangelio, por medio de creer y de bautizarse, escuchando atentamente el Evangelio y bautizarse y arrepentirse. Entonces, en el bautizo, fíjese bien lo que le voy a decir, ¿qué fenómeno de fe sobrenatural se da a los que tenemos fe? Bueno, que en el bautizo, en el momento que yo decido sepultar mi vieja vida, sepultar mi cuerpo de carne y creer que al salir del agua me va a resucitar Dios el Espíritu para empezar una nueva vida. Bueno, en el momento que yo me bautizo, entonces, y sale, entonces desciende el Espíritu Santo como paloma. Entonces, obviamente, recordemos que los demonios y Satanás, al único que le tienen temor y terror es a Dios y a Cristo.
se hincan, tiemblan. Dicen, ¿por qué nos vienes a atormentar antes de tiempo, Señor? Son los únicos, no nosotros. ¿Sí? Entonces, obviamente, cuando desciende el Espíritu Santo para habitar dentro de mí, pues saca en automático, expulsa a los espíritus inmundos que yo podía tener por medio de la fe y del bautizo. Esa es una. 2. Ya entró un hermano por la puerta del redil, como este primer pueblo, que eran. Y recuerde, vamos a ver más adelante que muchos se habían bautizado, como en los tiempos de Cristo, cuando Cristo Jesús predicó a los samaritanos, remontándonos al Evangelio. Los que creyeron en Cristo Jesús como la samaritana no pudieron bautizarse en el Espíritu Santo porque Cristo Jesús todavía no iba a la cruz. Entonces, así como en el bautizo de Juan, los que creían se bautizaban en agua nada más y se quedaban así hasta la muerte de Cristo Jesús, para que por la palabra les viniera el Espíritu Santo ya sin bautizarse, porque ya estaban bautizados. Entonces, no podía venir el Espíritu Santo a morar dentro de los seres humanos hasta que Cristo Jesús muriera y subiera, como ya lo vimos en el libro de los Hechos, como les dijo a sus discípulos, esperen la promesa del Padre, y a los 40 días les vino en un aposento alto, como ya lo vimos, por medio de lenguas de fuego. De hecho, vamos a ver más adelante que muchos estaban bautizados en el bautizo de Juan, pero no en el del Espíritu Santo, y ya no hubo necesidad de bautizarlos, sino que imponiéndoles manos, en automático les entraba. Ahora, yo le digo, les entraba el Espíritu Santo. Ahora, también, otra manera de expulsar demonios por Dios es el bautizo. Ahora, un hermano, una hermana que haya entrado por la puerta del redil, haya tomado su cruz y luego haya pecado y se haya apartado, pues el pecado paga un salario y es la muerte. Muerte es separación de Dios. De mi vida se me sale el Espíritu Santo. Y Satanás y los demonios nos están acechando todos los días, a los que tenemos a Dios, a ver en qué momento nos descuidamos o a ver en qué momento tomamos de su mesa para desobedecer y que vuelvan a entrar. Porque los demonios saben perfectamente bien que no pueden entrar estando Dios aquí dentro de mí, ni Cristo, ni me pueden tocar. Entonces están de lejitos, con flechas incendiarias, con seducciones, con sus instrumentos, tratándome de hacer pecar, de transgredir alguna ley, de meterme duda para poder usar nuevamente mi cuerpo para la inmundicia. Que ese es el trabajo de Satanás y del diablo. Ahora, hay muchos que se descuidan, que cabecean y les entran. Ahora bien, los representantes que van a exhortar, a amonestar, a redarguir con la bendita palabra de Dios, podemos nosotros, de cierta manera, a que se arrepienta y también, si ya trae demonios, imponer manos una vez y pedirle a Dios que lo perdone, y si Dios lo perdona, salen esos espíritus y vuelve a entrar nuevamente el Espíritu Santo de Dios, ya no por medio del bautizo. Bueno, entonces, ya le dije también, claro que este primer pueblo, los samaritanos, los fariseos, tenían demonios. Recuerde que Cristo Jesús decía, pues tu padre es el diablo y ustedes tienen un fruto de él. Entonces, este primer pueblo, tanto los samaritanos como el primer pueblo, pues estaban operados por espíritus inmundos, pero Felipe expulsaba muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Ahora, vamos a estudiar bien porque está muy mal transquiversada la palabra. ¿Un espíritu puede hablar? No, no puede hablar fuera de un cuerpo humano. Dentro de un cuerpo humano sí puede hablar. Ahora, así le digo
una cita bíblica. Cuando Cristo Jesús llegó a la tierra de Gad y había un gadareno endemoniado, ¿pudieron hablar los demonios? Pero por medio del humano. ¿Qué decían? De hecho, Cristo Jesús tuvo una plática con ellos y le dijo, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres tú? Y le dijo, Legión somos. ¿Y qué le contestaron? Nos has venido a atormentar antes de tiempo, pero hablaban por la boca de la persona. Ahora, de igual manera, estos espíritus que eran por medio de Felipe y por medio del Espíritu Santo y de la imposición de manos, ordenando en el nombre de Cristo Jesús que salieran, daban grandes voces, pero por las personas que los tenían. Ay, algunos con groserías, otros vituperando, otros de dolor. Como también vemos una cita bíblica de un lunático que se echaba al fuego, cómo lo dominaba Satanás. También vemos otra cita bíblica que vamos a ver más adelante en el libro de los Hechos, cuando algunos quieren imitar a Pablo expulsando demonios y decían, a Pablo conocemos, pero ustedes ¿quiénes son? Pero hablaban útil. Imagínense que los espíritus puedan hablar fuera de un cuerpo humano. Sí, pues en todo momento me estuviera escuchando yo voces, oye Lalo, ay, me están hablando ya. No, otra cosa es también que los demonios y Satanás puedan hablarnos por flechas incendiarias que son en nuestra mente. Que muchas veces cuando yo estoy meditando en un versículo, llega una flecha incendiaria y me dice, no es así, esto es así, no creas. Y esa también es una manera bíblicamente en que Dios le dio poder al enemigo para probarnos. Pero con voz física, ningún espíritu tiene el permiso de Dios para poder hablar. Entonces, dando grandes voces es por medio del cuerpo humano que estos tenían. Dice, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Como les repetía yo en enseñanzas pasadas, físicamente ya profetizando Dios como una sombra lo que iba a venir. Porque yo antes, o los demonios que tenía, me llevaban al mundo y yo estaba paralítico y mis pies estaban paralíticos para llevar el evangelio, para trabajar en la obra de Dios. Y también estaba enfermo mi corazón, estaba ciego, estaba sordo, estaba paralítico, como lo hemos visto. Recordemos que dijo Cristo Jesús. Estas maravillas que ustedes ven que yo hago, ustedes las van a hacer más grandemente. Claro, como instrumentos, por Dios. Ya le he dicho yo hoy, la sanación interior. Bueno, entonces, eran sanados. Y la palabra sanado, recordemos que nada más hay un doctor, Cristo Jesús, que nos vino a sanar de toda enfermedad, de toda lepra, porque el pecado es una enfermedad, la codicia era una enfermedad, el mundo era una enfermedad. Dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Y cómo no, bendito hermano y bendita hermana, porque Dios me ha permitido el privilegio de experimentar personas que han venido llorando, personas que han venido bajo el poder de la drogadicción, del alcoholismo, de la tecnología, de la codicia, etc. Y cuando han sido llamados, se han bautizado y en el proceso del discipulado veo cómo Dios los va sanando, pues claro que el fruto no es mío. Hay gran gozo porque eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere Cristo Jesús, que todos sean salvos, que todos sean y se les quite el yugo de la enfermedad, de la carne. Claro que sí. Entonces, sí, yo le doy testimonio. Hay muchos cristianos
que yo tengo tristeza que no han sido sanados todavía. Yo, por ejemplo, le digo, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Yo el fruto que tenía antes de las peleas, de insultar, del rencor, de la codicia, de la avaricia, de odiar a las personas por el daño que me hicieron, pues ya no lo tengo. Y ya no me mueve eso. O sea, entonces, las personas que tienen la libertad verdadera se gozan juntamente conmigo de no tener esa carga tan horrible de la cual tiene el mundo y los agobia a los que no creyeron. Entonces, ese es el gozo. Por medio de Felipe, recordemos cómo un varón podía llevar mucho fruto a una multitud. Y aquí también, pues, se cumple una profecía de Cristo, una enseñanza que hizo Cristo Jesús, en donde multiplicó y dio de comer a 4,000 y a 5,000 y les dio canastas a cada uno de sus discípulos, que hoy estamos viendo los apóstoles, para que dieran de comer a la multitud. Y sobró comida. Aquí vemos como uno, Felipe, como también uno, Pedro, y los apóstoles en el primer discurso, dan de comer a más de 3,000 personas que se convierten. Entonces, vemos también una canasta llena, ya proféticamente, de peces y de pan, a todo el que viene a escuchar atentamente, y que esta canasta que Dios ha llenado por medio de sus siervos, dan sanidad. Eso es la iglesia, ese es el fruto que verdaderamente Dios da a un siervo puesto por Él y no por el hombre. Ahora, y así había gozo en aquella ciudad, porque la libertad y la presencia de Dios nos traen un fruto que no da el mundo, es un gozo. Dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Ahora, mucha atención a esto, bendito hermano y bendita hermana. ¿Existe la magia bíblicamente? ¿Existe la hechicería? Si Dios nos está hablando de un opositor y que Dios le delegó un poder para hacer el mal, y que también la bendita palabra de Dios nos enseña que hoy muchos que se dicen pastores, apóstoles y iglesia cristiana, y que son ministros del diablo, que se disfrazan de ángel de luz, Satanás les delega un poder, como dice en Ezequiel, que estos ponen vendas mágicas en las manos y que son hechiceros, porque también en Apocalipsis 21:8 dice que los cobardes, los incrédulos y los hechiceros y otros más, pero habla de hechiceros, no van a tener parte. Porque un apóstol de Satanás, disfrazado de ángel de luz, tiene poder para tener como el fentanilo a toda esa gente que va a esas congregaciones hechizados, embrujados, creyendo en una mentira y con vendas y diciendo amén, amén, y revolcándose como cucarachas en el suelo, pensando que es la unción del Espíritu Santo y yendo a encuentros y todo eso que es del diablo. Entonces, sí hay un poder, bendito hermano, y yo le quiero decir que ese poder que Satanás delega al que no tiene conocimiento, porque este Simón era un judío. Y yo no le voy a hablar tanto de los hechiceros del mundo, como ya murió creo que Walter Mercado, y pues yo no estoy muy enterado de las brujas que adivinan por medio de los signos zodiacales y todas esas cosas que no, también Satanás les da un poder, sí, pero Satanás les da un poder para engañar a los que no son cristianos. Pero aquí estamos hablando que Satanás lo que le interesa es engañar a los cristianos
Y que vuelvo a repetir, así como desde el Antiguo Testamento nos da enseñanza Dios sobre este poder de magia, cuando llegó Moisés, por medio de Dios, a libertar al pueblo y hizo una señal delante de Faraón con el báculo que llevaba, que se convirtió en serpiente, ahí hay mucha profecía, porque Faraón representa a Satanás y los magos y hechiceros que tenía Egipto representan hoy la iglesia del diablo. A falsos apóstoles, falsos que son de Egipto, que hablan de idolatría y que meten dioses. Ahora, ¿qué pasó? Que Faraón dijo, vengan, y también tenían poder, pero la serpiente de Moisés se tragó, pero también pudieron convertir el agua en vino, también pudieron hacer señales. Entonces, de igual manera yo le he dicho en enseñanzas pasadas, un falso apóstol tiene el poder de Dios para engañar y sanar de un tumor, de un cáncer, aparentemente, levantar a una persona de una silla de ruedas, aparentemente, pero no sanar el corazón. Entonces, igual, este mago que engañaba a muchos en Samaria y que era grande, porque hoy también yo quiero decirle que los hechiceros del diablo son grandes. La gente les aplaude. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Ponga atención, no estamos hablando de limpias, de que este mago se dedicaba a descifrar los signos zodiacales. No. Escuchemos, hermano. Hablaba de la palabra de Dios. Hablaba. Ahora, ¿qué nos da a entender Dios? Meditemos, porque si la bendita palabra de Dios nos dice, meditemos. No nos adelantemos a terminar la Biblia. Meditemos. ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios hoy? Como una palabra viva. Que de igual manera, ¿verdad? Estos grandes demonios que Satanás les ha delegado un poder, engañan a multitudes y van a esas congregaciones a decir, esta es mi iglesia, este es mi pastor, este es mi apóstol, y están hechizados. Yo antes decía, bueno, Señor bendito, ¿por qué ellos aseguran que están en una iglesia verdadera? ¿Por qué no se dan cuenta, Señor, que están en la apostasía? ¿Por qué? Porque hay un precio. Primeramente, hay un poder que los engaña y los hechiza, y otro que Dios lo permitió, ¿para quién? Para los incrédulos, que son la mayoría, que dejaron la cruz, que no creyeron en Cristo. Hoy, no en este tiempo, hoy. Y que Dios les permite ir a que los engañen y que los hechicen. Entonces, fíjense bien, a oían atentamente todos. Claro, ¿verdad? Yo hablo de dinero, de casas, hablo de cosas de aquí abajo, y van a estar hasta apuntando. A ver, pastor, perdón, ¿qué tengo que hacer para tener una casa y para que mira, sí, mira, trae dinero, tienes que hacer, y ahí están anotando. Porque ese tema de Egipto, ese tema de las cosas de aquí, sí la escuchan atentamente. A los que les gusta, que les rasquen el oído. Ahora, fíjense, desde el más pequeño, y habla no de niños, bíblicamente, habla de todo tamaño espiritual, bendito hermano, hasta el más grande, porque dice la palabra que en estos tiempos, si fuera posible, aún hasta los escogidos, iban a ser engañados muchos. Y sí, yo he conocido muchos grandes que tuvieron un crecimiento por Dios, por Cristo Jesús. Sí, conozco muchos que hace 20 años predicaban la sana doctrina y que fueron engañados por hechiceros, por hijos del diablo, como dice en Ezequiel, y sí nos dice la bendita palabra, fueron engañados. Y hoy también, desde pequeños hasta grandes, escuchan muchos sus prédicas, diciendo, este es el gran poder de Dios. Aquí está la contestación para meditar.
Este es el gran poder de Dios. Ahora, pongamos atención. ¿Hacía magia? Sí, sí. Y claro, tenía a la gente engañada como hoy. Vuelvo a repetir, hoy también, no todos, no todos. Los que generalmente, bendito hermano y bendita hermana, llegan a tener un poder delegado por Dios, son aquellos que tuvieron un crecimiento espiritual. El día de hoy, esto es una sombra, ¿sí? Que Dios no los deja. Son los que llegaron a tener un crecimiento espiritual y cambiaron la gloria de Dios por la mentira, por lo pasajero, y esos son a los que Satanás les ofrece poder y riquezas. No a los que no crecieron, a los que se creen pastor, no, esos ni los pela Satanás. Y sí les da, y sí les delega. Por eso, en el mundo, con las manos, ¿cuántos hay reconocidos multimillonarios? Maldonado, Caish Luna, Adrián Romero, bueno, Marcos Witt, entre muchos otros que son multimillonarios y que tuvieron un crecimiento espiritual en su momento y que hoy tienen iglesias de miles de personas en la mentira y como locas. Entonces, y hacen milagros delante de la gente, pero físicos, no espirituales. Porque lo que sí jamás va a poder hacer Satanás con sus hechizos fue lo que hizo Moisés. Porque llegó un momento en que los hechiceros ya no pudieron hacer lo que hizo Moisés y las plagas que vinieron después. De igual manera, estos hacen milagros a la vista, mas no en el corazón. Satanás no puede hacer de una vieja criatura una nueva criatura. Satanás hace milagros a lo físico, no a la fe, a las cosas temporales, a las cosas que van a desaparecer. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido esta hora. Vamos un poco lentos, me gusta explicar bien la palabra. Si hay alguna duda, yo le concuerdo siempre pues con versículos que vienen en la Biblia, que tengo en mi corazón, pero de igual manera, si usted no los tiene analizados en su corazón y tiene alguna duda, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que yo estoy para atenderle. Ahí están los contactos para poder afirmar con la bendita palabra de Dios cualquier duda de que le pueda surgir por lo que Dios me permite enseñar en este libro de los Hechos. Así que les mando un abrazo, me despido con el beso del óculo santo y que la gracia y la paz se queden con todos ustedes. Hasta mañana, si Dios me lo permite. Gracias.